En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. El día de ayer escuchábamos la historia de aquellos endemoniados y resaltábamos un dato interesante del Evangelio de ayer. ¿Dónde vivían los endemoniados? En el cementerio, lugar de los muertos. Y decíamos que es curioso, ¿por qué estas personas buscaban ese lugar? Porque el pecado nos conduce a la muerte. El pecado conduce a la muerte de cada uno de nosotros, pero también la muerte de las personas que nos rodean. El pecado mata la alegría, mata la esperanza, quita las ganas de vivir. El pecado es aquello que arrebata las ganas de soñar, la esperanza de los hombres. Por eso, cuando el pecado se apodera de una persona, lo que menos quiere esa persona es reconocer y ver la vida que está llevando. Hoy, por otra parte, se nos presenta una situación similar. Vean, es raro, no en todos los casos, cuando a Jesús le presentan a un enfermo, casi me atrevería a decir, bueno, no recuerdo si me falla la memoria, pero es un caso único en el cual cuando el Señor ve a un enfermo, lo primero que le dice es: tus pecados están perdonados. Me parece que es el único caso. Si me equivoco, pues habrá contaditos, ¿verdad? Uno más, quizás, pero más estoy seguro que no existe otro caso en el cual le presentan a Jesús a un enfermo, principalmente a un paralítico, y lo primero que dice Jesús es: tus pecados están perdonados. Podríamos pensar que la causa de aquella parálisis, ¿cuál es? El pecado. Y si Jesús no libera a ese hombre del pecado, tampoco lo puede liberar de aquella camilla. Y me pongo a pensar, a reflexionar, ¿qué pecado nos esclaviza? ¿Qué pecado nos ata? ¿Qué pecado nos encadena y que no nos deja avanzar en nuestra vida? No nos deja avanzar, podríamos decir, en la vida matrimonial, en la vida de trabajo. ¿Cuál es el pecado que me está esclavizando a mí? ¿Cuál es el pecado del cual el Señor tiene que levantarme hoy en este día? Porque todo pecado es una esclavitud. Muchas personas dicen: yo estoy aquí porque yo quiero. No, estás ahí porque no puedes salirte de ese pecado. ¿Cuántas veces hemos pedido nosotros al Señor y le hemos dicho: Señor, libérame?
haz que me levante de mi pecado. Y podríamos enumerar un sinfín de pecados, ¿verdad? La lujuria, la ambición, el egoísmo, el chambre, el odio. ¿Cuántas personas dominan esas situaciones? Nuestra voluntad, nuestra vida. ¿Y cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, ayúdame a liberarme de esta situación? Curioso, ¿no les parece? A veces nosotros vamos y le decimos, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos. ¿Y no será que soy yo el que necesito que Dios me cambie la vida? Porque estamos tan atrapados en una esclavitud del pecado y no podemos ver que somos nosotros los que estamos siendo esclavos. Me acuerdo de una vez un testimonio, esto sucedió en Victoria, un testimonio hermoso. Lo cuento porque la persona que vivió esto pasó públicamente a contarlo, a dar su testimonio. Esta persona estaba viviendo una situación irregular y ella quería buscar al Señor. Ella quería ponerse en gracia de Dios. A ella la abandonó su esposo con 2 hijos y un hombre muy bueno. Me decía ella, padre, ese hombre, yo le podría decir, no tiene ningún defecto. Es cariñoso, atento con mis hijos lo ven como su papá. Me ayudó a sacarlos adelante, los crió. Pero yo estaba en adulterio. Y cada vez que yo me acostaba y decía, Dios mío, y si yo me muero hoy, ¿qué va a ser de mí? Y ella vivía con aquel sufrimiento en su corazón y decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago para salir de esto? Ya varias veces había intentado dejar a este hombre porque ella era casada y él era casado también. Varias veces había intentado dejarlo y de la puerta lo devolvía. No, venite, ¿para dónde vas? Si yo te quiero vos, no te vayas. Y lo devolvía. Y una vez empezó a hacer la novena al Divino Niño Jesús. Y dice que le dijo, niñito, yo te quiero servir. Yo quiero servirle a Dios. Yo no soy feliz. Yo no soy feliz. Tampoco puedo decir que esta es la vida que yo quiero porque no la quiero. Sí quiero a este hombre, pero no es algo que me llena mi vida. Ayúdame a poder romper esto. Todos sus hijos, sus 2 hijos iban a estudiar y él se iba a trabajar. Y ella pasaba todo el día en su casa. Y dice que empezó a hacerle la novena al niñito Jesús, pidiéndole a él que fuera él quien le ayudara, que fuera él quien le ayudara a poder solucionar su vida, a poderse liberar, a ver las cosas claras, cuál es la voluntad de Dios. Y iba ya en el 8º día de la novena y iba haciendo los días de la novena al Divino Niño en su casa, cuando estaba barriendo y pasó enfrente donde tenía la imagencita del Divino Niño y se detuvo con la escoba en la mano y dice que le dijo, bueno, niñito, ¿y qué pasó pues? Ya estoy en el 8º día y tú no me has ayudado. ¿Por qué no me ayudas si no te estoy pidiendo nada malo? Te estoy pidiendo que me ayudes, que quiero hacer algo bueno. Ayúdame. Y dice que se le quedó viendo a la estampita del Divino Niño.
cuando de repente sintió que le llegó algo a su corazón. Como que Dios Padre entró en mi corazón, me dijo, y empezó a metérseme en la cabeza que tenía que hablarle a ese hombre para que se fuera. Porque él tenía a su esposa, él tenía sus hijos, yo tenía a mi esposo, yo tenía a mis hijos. Y empezó a entrarme una desesperación y le llamé inmediatamente y le dije: quiero que vengas porque necesito hablar con vos urgentemente. Y cuando llegó, le tenía toda su ropita arreglada, sus cositas, y le dijo: gracias. Gracias por todo lo que has hecho por mí, por mis hijos, por lo que me has dado. Pero yo no te voy a dar la felicidad que necesitas, ni vos me vas a dar la felicidad que yo necesito. Gracias, y está la puerta abierta. Y mire, Padre, me dijo, lo llevé hasta la puerta, le recogí todas sus cosas. Y dice que le dijo: eso no me lo voy a llevar, dice que le dijo. Ay, ve qué hacer si lo bota. Pues lo vamos a quemar, dice que le dijo. Y lo sacó y le prendió fuego. Cuando se fue, mis hijos estaban esperando a ver a qué horas iba a soltar llanto yo, me dijo. Y dice que les dije: cenemos, vamos a comer. Y se fueron los dos para la sala, los tres para la sala, a cenar y a ver una película. Se acostó, se durmió y tranquila. Pasó la primera semana, pasó la segunda, al mes lo va viendo al hombre que iba agarrado de la mano de una mujer en el pueblo, en Sensonte. Ella era de Victoria, es de Victoria. Cuando lo vio, su corazón se le hizo chiquito y entonces empieza a llorar. Y se va para su casa y empieza a llorar. No durmió esa noche, no quiso comer y entró en una depresión tan grande, llorando como una niña. Pero él ya tenía otra mujer. Él ya tenía otra mujer. Y empezó a sufrir y empezó a sufrir, y ya llevaba como unas 2 o 3 semanas en esa forma. Y dice que se acercó nuevamente a la imagencita del niño Jesús y dice que le dijo: niñito, ya, dice que le dijo, ya, yo creo que ya sufrí suficiente, dice que le dijo. Quítame esto que estoy sintiendo, quítamelo, quítamelo, porque ya no quiero. Si yo te pedí que me liberaras del pecado en el que yo estaba, no era para consumirme en la tristeza, era porque quería servirte, quítamelo. Y me dice, no sé a qué horas, no fue en ese momento, ni tampoco terminó ese día, no sé a qué horas ni en qué momento, en el transcurso del día, solo llegó Dios, quitó eso y me dejó libre. Y lo contaba ella como testimonio. Y yo a veces me pongo a preguntarme, ¿cuántas veces nos hemos acercado al Señor? Porque todos necesitamos de Dios. Tenemos problemas, tenemos enfermedades, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas de salud. ¿Cuántas veces nos hemos acercado al Señor y le hemos dicho: Señor, limpia mi alma, limpia mi corazón, límpiame del resentimiento, del egoísmo, límpiame de este odio que llevo en mi corazón, incluso hasta de mí mismo, y que me está atormentando? Por ejemplo, hay personas que llevan un odio en su corazón y no saben por qué. Y muchas veces es consigo mismo, que no se han sabido perdonar, no han sabido dejar atrás la vida, los errores que cometieron. Quizás tú ya le pediste perdón a Dios por los pecados que cometiste, pero tú no te has podido perdonar todavía. Entonces vives sacando en tu corazón toda aquella rabia, todo aquel odio, todo aquel resentimiento. Y el problema es que nadie da de lo que no tiene.
Y si en tu corazón no hay paz, si en tu corazón no hay perdón, entonces tampoco vas a dar eso a los demás. Es interesante porque Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero saben, hermanos, los más crueles somos con nosotros mismos también, que no nos perdonamos, no aceptamos nuestra humanidad, no aceptamos que no somos perfectos, que metí la pata, que me equivoqué, y muchas veces no me puedo perdonar, y me paso insultando yo mismo. ¿Cómo fui tan tonto? ¿Cómo fui tan bruto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Y vivo dañándome a mí mismo duramente. Y así como yo me trato, así trato a las demás personas también. Porque no tengo paz en mi corazón. Y ese pecado, esa situación, me esclaviza, me ata. Y ese pecado no me deja avanzar en mi vida profesional, porque vivo insultando, agrediendo, pensando que todos me odian, pensando que todos me quieren hacer mal. Vivo en esa misma situación en mi propio hogar, con mis padres, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, pensando que nadie me quiere, que nadie me escucha. Y soy yo el que me aíslo, porque soy yo el incapaz de poder recibir un gesto de amor de los demás. Hermanos, hay personas que les cuesta tanto dar un abrazo. No sé si ustedes se han fijado, pero hay personas que usted le dice, usted se acerca y le da un abrazo y esa persona sabe qué hace, junta los brazos. Usted lo abraza, pero él baja los brazos o se pone así y usted es el que lo abraza. Pero esa persona no abre sus brazos, y así como tiene de cerrados sus brazos para abrazar a alguien, también los tiene para recibirlo. O hay personas que un medio así, pero no son capaces de decirle, de darle un abrazo a alguien, pero abrazo de verdad, ¿verdad? Abrazo que nace del corazón, y hacerle sentir a esa persona que la ama, que es importante para usted. ¿Cuántos padres de familia son capaces de abrazar a sus hijos? Porque nunca recibieron amor. ¿Cuántos hijos son incapaces de dar un abrazo? De dar un abrazo a sus padres, a sus hermanos, porque viven pensando que toda persona que se acerca es porque les quiere hacer un daño. Y están ahí esclavizados. ¿Cuántas personas viven pensando, es que a mí nadie me quiere? Pero es que no es que nadie te quiera, es que tú no te dejas querer. Tienes un corazón cerrado, un corazón lleno de miedo, de inseguridad, de prejuicios, que toda persona que se va a acercar a ti es porque te quiere hacer daño. Y si te van a abrazar es porque te quieren hacer un daño. Porque solamente eso han recibido en su corazón. Porque no han sabido perdonar, ni tampoco se han sabido perdonar a sí mismos. Hoy Jesús sana a un paralítico. ¿Y con qué lo sana? Con el perdón. Con eso lo sana, con el perdón. Y dice que aquel hombre, después que es perdonado, Jesús lo sana y toma su camilla y es libre y se va. Ya no es esclavo, ya no lo llevan, ya no necesita, ahora él solo puede caminar. Pidamos al Señor que sea Él quien nos libere de nuestros prejuicios, nos libere de nuestros odios, de nuestros resentimientos y nos haga libres para Él, para seguirle, para servirle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.